Viajeros presenta Especial Ruta 40. Salimos de Cafayate muy temprano para la aventura del día. La siguiente ciudad fue San Carlos. Este es un pueblo antiguo de aborígenes edificado principalmente de adobe. Toda la ciudad fue declarada Monumento Histórico Nacional. Cerca de esta población fue donde estaban ubicados los asentamientos arrasados en las guerras calchaquíes. A 6 kilómetros aproximadamente de San Carlos comienza el camino de Ripio, y por lo tanto comienza uno de los tramos más complicados, ya que de los 700 kilómetros que faltan hasta La Quiaca, solo menos de 30 son asfaltados, así que a colmarse de paciencia y transitar con precaución. Luego de cruzar algunos parajes y algunos puentes, se comienza un tramo muy bello, llamado la Quebrada de las Flechas. Esta es una imponente y extraña formación natural en plenos valles calchaquíes. Son peñas rocosas que fueron erosionadas y que poseen colores grises y blancuzcos, sobresaliendo del terreno como placas superpuestas e inclinadas. Por eso el nombre de flecha. Estas formaciones forman estrechos desfiladeros por donde pasa la ruta. Este lugar forma parte del Monumento Natural Provincial Angastaco y se ha convertido en uno de los puntos turísticos más atractivos de la región norte y de toda la Ruta 40. Estas extrañas formaciones de aspecto de hojaldre rocoso, como lo llaman algunos, sobresalen hasta unos 50 metros encima de la superficie de la ruta, y según las distintas horas del día cuando se va modificando la luz, su sombra le va dando distintos aspectos. En verano no siempre es aconsejable transitar por allí, ya que a veces las lluvias son torrenciales y se puede cortar la ruta e impedir la circulación. Siempre es importante investigar el estado de las rutas antes de ir, ya sea buscar en internet o con la policía. Por otro lado, hay por momentos muchos serruchos en la ruta, así que es recomendable no ir a velocidades tan altas para no romper el vehículo. Además, si bien son 140 kilómetros aproximados entre San Carlos y Cachi, transitar por esta ruta puede llevar algunas horas más de las esperadas debido a su sinuosidad, su estado y las dificultades de su tramo. Por esta razón, es fundamental tener en cuenta esto como un factor importante para poder transitar con tranquilidad en horarios diurnos. La Quebrada de las Flechas atraviesa diferentes sectores a través de la Ruta 40. El primero se llama Quebrada del Estanque y luego continúa el Corte del Ventisquero, uno de los sectores más conocidos. Además, hay otros llamados Corte la Flecha o Corte del Cañón. Este último es el final del Monumento Natural de Angastaco y al cruzar el río Calchaquí llegamos a la localidad de Angastaco. Hacia el norte, a unos pocos kilómetros, encontramos la finca El Carmen, que fuera el sitio fundacional del pueblo de Angastaco. El lugar contaba con un molino, una iglesia, una bodega, un cementerio y distintas casas. Más adelante nos encontramos con el acceso a Molinos.
Desde la Ruta 40 son 3 kilómetros hacia el oeste y luego de cruzar este acceso cruzamos un puente muy angosto y con maderas un poco flojas, lo cual nos dio bastante miedo. El pueblo de Molinos es en sí un lugar histórico nacional ubicado a 2020 metros de altura. En el tramo que sigue hacia Seclantás no nos fue muy bien porque pinchamos una vez y tuvimos que volver hacia Molinos a una gomería. Después de ahí salimos a la ruta y pinchamos de nuevo, pero seguimos con el auxilio hasta Cachi. De camino a Cachi decidimos pasar por Seclantás. Es un pequeño pueblo con 300 habitantes aproximadamente, formado a principios del siglo XIX. Es un hermoso pueblo y muy típico. Desde allí se puede acceder a una quebrada espectacular y se llama Cuevas de Axivi. A 25 kilómetros de Seclantás y atravesando unos hermosos paisajes de los valles calchaquíes, llegamos finalmente a la ciudad de Cachi. En los tramos norteños de la Ruta 40 nos hemos encontrado con numerosos sitios declarados Monumento Nacional, y la ciudad entera de Cachi no queda afuera de esta lista. Es un pueblito muy tradicional, de aquellos que tienen sus encantos particulares y que es lindo caminar por ellos. Al pie del Nevado de Cachi, y fue en un principio una hacienda, que se originó en una encomienda del siglo XVIII de la familia Aramburu. Algo muy típico del pueblo es su antigua iglesia, la iglesia de San José, la que fue declarada también un monumento histórico y que muchas personas quieren visitar porque posee una nave única y el piso y el techo están hechos de madera de cardón. Bueno, estamos dando una vueltita por Cachi, pero un poquito rápido porque todavía tenemos mucho camino por recorrer y bueno, viene una de las partes por ahí más complicadas. Es todo ripio y son varios kilómetros, así que bueno, vamos para allá ahora. El encanto de un pueblo colgado de la montaña y con arquitecturas tan tradicionales que vale la pena llegar y caminarlo. La localidad de Cachi se conecta con la capital provincial principalmente a través de la Ruta Provincial 33 y luego tomando la Ruta Nacional 68. Pero primero debemos llegar hasta Payogasta por la Ruta 40. Quisimos conocer algunos destinos cercanos, desviándonos un poquito de la Ruta 40. La Recta del Tintín, el Parque Nacional Los Cardones y la Cuesta del Obispo. A través de la Ruta 33 hay muchos puntos turísticos muy interesantes para conocer y son muy populares cuando se habla de este camino. Yendo de oeste a este, o sea, saliendo de Cachi, uno de estos destinos es la llamada Recta de Tintín, en la que a ambos costados se desarrolla el Parque Nacional Los Cardones. La Recta del Tintín pasa por la mitad del Parque Nacional Los Cardones, como pueden ver. Esta recta es un camino de 19 kilómetros, ubicado a 3.000 metros de altura, trazada en tiempos incaicos y fue marcada valiéndose de fogatas. Su recta tiene tal perfección que su trazado lo puede dar la tecnología moderna con sus aparatos de precisión. Los hermosos y altos cardonales del Parque Nacional se levantan en las laderas de los cerros. Cuentan las leyendas de los antiguos pobladores que son indígenas que vigilan los valles y montañas ante la presencia de extraños. Precisamente son estos ejemplares de cardones los que le otorgan el nombre al Parque Nacional.
En sus 64.117 hectáreas resguarda un sector representativo de los principales biomas andinos del noroeste argentino. En el parque se encuentran restos paleontológicos de importancia, como huellas de dinosaurios de 70 millones de años de antigüedad, y también hay algunas pinturas rupestres. Otro punto muy interesante de esta ruta es la Cuesta del Obispo, un empinado tramo entre Piedra del Molino y Escoipe que va de los 3.348 metros de altura descendiendo hasta la quebrada de Escoipe a 2.090 metros. Son 25 kilómetros de ruta serpenteante y de ripio. La altura máxima de la cuesta es en Piedra del Molino, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es un bello mirador en el que se puede detener para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo. Cruzamos el río Calchaquí recién y ahora estamos saliendo de Cachi y estamos en el kilómetro 4500 de la ruta 40. Volviendo a la altura de Cachi y a la ruta 40, el tramo que une esta localidad con Payogasta, ubicada también sobre la ruta 40, es de 11 kilómetros y se encuentra asfaltado. La ruta 40 pasa por enfrente de la iglesia de Payogasta y por supuesto respeta este estilo típico de las construcciones del norte y que no nos cansamos de ver. En el corazón de los valles calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Cuando finaliza Payogasta, caímos en que finalmente estábamos rumbo a uno de los puntos que más sensaciones nos traía, el Abra de la Cay. Habíamos escuchado muy pocas historias y experiencias sobre el camino, ya que no muchos son los que llegan hasta ahí. El Abra de la Cay es el segundo tramo de ruta más alto en el mundo y a su vez el paso vial más alto en una ruta nacional en todo el mundo. Llega a los 4.895 metros sobre el nivel del mar, aunque hay quienes dicen que hay errores en esta medida y que en este punto supera los 5.000. Era desde el comienzo nuestro mayor temor, pero aún así no nos íbamos a quedar atrás. Todo lo que nos daba miedo automáticamente lo transformábamos en muchas más ganas de llegar y pensar que nos falta tan poquito. Mientras tanto, lo que nos separa del Abra tiene muchas sorpresas más.